un pasaje bastante conocido y muchas veces repetido por mí, se los he repetido. No estaremos hablando sobre todo el pasaje, vamos a hablar solamente sobre una palabra que es el ir o el id, según la versión de la Biblia que nosotros tenemos. Dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué es el ir? ¿O qué es el ir? ¿Verdad? ¿Por qué hablamos del ir? Le decía al hermano Sergio, ya no voy a seguir con este tipo de títulos, porque si sigo con este tipo de títulos, pues ya el próximo ya no voy a poner nada. Voy de menos en menos, ¿verdad? Pues ya no sé qué título más chico puedo hacer que el de dos letras, que es ir o ir. ¿Por qué ir o por qué ir? Muchas veces cuando hemos oído la enseñanza de este texto, hablando de una forma más completa en la gran comisión, el gran mandato que el Señor le da a la iglesia, la gran comisión. Esa es la comisión que cada uno de nosotros tenemos. Y por lo regular, cuando hablamos de esta enseñanza, lo primero que decimos y lo primero que es entender que es un mandato. O sea, no es si queremos o no queremos. Los estudiosos dicen esto es un imperativo. O sea, no es algo que si nosotros queremos o no queremos hacer. Es un mandato de Dios. ¿Para quién? Para la iglesia, para nosotros, para cada uno de los que hemos creído en Él, de los que le hemos conocido. La semana pasada también predicaba de una palabra solamente, y era la palabra, la de sígueme, que es seguir a Dios. Porque muchas veces pensamos que seguir a Dios es cumplir con un tiempo de culto, y eso es seguir a Dios. Si vamos a los textos bíblicos, a la palabra de Dios, el seguir no significa venir a los cultos. Les decía también que estaba leyendo un libro que se llama En sus pasos. Es un libro bastante moderno, de 1899. Estoy siendo irónico, ¿verdad? Este libro fue escrito en 1899 con una copyright en 1920, ¿verdad? Hace 2 años. Y habla de un movimiento, de un discipulado que la iglesia tuvo en ese tiempo. Y si vamos en este tiempo, es un despertar de la iglesia en Estados Unidos, un verdadero en los pasos de Jesús. Y la idea no es hoy hablarle del ir como el mandato, sino en cómo lo debemos de entender. ¿Por qué es que usted y yo debemos de entender este mandato? Y si se fija, solamente voy a hablar de estas 2 letras o de esta palabra pequeña, el ir. ¿Por qué es que nosotros tenemos que ir? ¿Por qué debemos de entender en nosotros el ir? Ahora tuve problemas con esta predicación porque yo al menos le saqué a esta enseñanza 11 enseñanzas, pero le dije no voy a ser tan brusco, tan rudo, no se asusten, nada más puse 4. Va a decir, bueno, van a decirme, no traje lonche, hermano, o van a decir, como a veces decimos en la iglesia,
cuando los pastores van a predicar y preguntan, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Sí saben la respuesta de los pastores, verdad? Si empieza a las 12 el culto, bueno, nosotros les decimos a los pastores, tómese el tiempo que quiera. Nosotros nos vamos a la 1:30, ¿verdad? Así me van a decir ustedes. Puede decir todos los 12 puntos que halló del ir, nosotros a la 1:30 nos vamos, ¿verdad? A la 1:30 estuvimos con usted y Dios le siga ayudando en la predicación. Por supuesto no tengo los 10 puntos porque sé que si me lo cumple, ¿verdad? Sé que van a ser como yo con el hermano B, ¿verdad? A las 11:50 le empiezo a checar, ya se acabó su tiempo de escuela dominical, ¿verdad? Le chiflo y me dice el hermano B, ya voy a terminar porque el hermano Edgar me está viendo feo. Y en realidad yo quiero aprender, o quiero que aprendamos en esta mañana, el ir como el seguir sus pasos, el entender sus pasos y no solamente verlo como ese mandato. Sigo diciendo, sí es un mandato por la iglesia, pero la enseñanza no va por esto, por hacerlo a fuerzas y pues tengo que cumplirlo y tengo que hacerlo. Por supuesto, les tengo que preguntar cómo van con sus invitaciones a la iglesia Casa de Dios. Entregó una invitación, le dijo a alguien, Cristo le ama, le invito a la iglesia, hasta le di ideas a Jesús, ¿sí se acuerda, verdad? Que le di una idea a Jesús. ¿Sí me seguiste mi idea, no? Bueno, pero de eso se trata. Yo voy a predicar para dar ideas de que me hagan caso. Bueno, la idea cuál es, ponerlo en su negocio y nada más y tener así. Muy bien, vamos a orar antes de empezar la predicación y ponernos en manos de Dios. Gocemos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios. La idea no es regañarlos, aunque muchas veces me ha dicho, hermano, qué buena piedricación da, ¿verdad? Y una hermana una vez me dijo, hermana en Cristo y hermana en la carne, oye, César, ¿y no nos darás algún día una sobadita? Le hice así, ya está, le dije. No, y me dice, no, en la predicación. Bueno, no es pleito, es la palabra de Dios, pero quiero que gocemos, a lo mejor hoy más que nada, quiero que gocemos la palabra de Dios y la vivamos y la entendamos y la veamos como ese privilegio, no como ese compromiso, no como esa responsabilidad que muchas veces la vemos como iglesia y creemos que la Biblia es un compromiso, una responsabilidad. Le voy a decir, sí es compromiso, sí es responsabilidad, pero antes tenemos que verla como una bendición, porque es algo que fue dado para usted y para mí, para que usted y yo nos vivamos en ella y nos gocemos en ella. Vamos a orar, por favor acompáñenme a orar. Voy a pedirle a la hermana Malena si nos pone a Dios en oración por este tiempo y me pone a mí en manos de Dios, por favor. Padre Santo y bueno, misericordioso Señor, para cada uno de nosotros. En este tiempo, Señor, estamos dispuestos, Señor, de corazón y de mente, a escuchar, Señor, tu palabra. Palabra, Señor, que has puesto en manos de mi hermano pastor, Padre Santo, que haya en medio de nuestro corazón, que podamos, Señor, hacer tu voluntad. Sé con nosotros, Padre, en este tiempo tan hermoso que tú nos das como una bendición de escuchar, Señor, tu voz. Te lo ruego, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Elí, ¿qué significa? ¿Qué se debe significar para nosotros, para los hijos de Dios, Elí? Por ejemplo, muchas veces, si recordamos, Elí muchas veces para nosotros significa sacrificio, o muchas veces un poco de nervio. No sé a usted, pero a mí sí, cuando he ido a evangelizar y he ido a tocar casas que ni siquiera me conocen, he ido a lugares que ni siquiera saben que vamos a estar ahí, y tocar la puerta sí da nervios. En lo personal, a mí sí me da nervios, porque a lo mejor he tenido algunas experiencias que se están escondiendo, ¿verdad?, atrás de la cortina. No le hagas porque es aleluya, casi los oigo decir, aunque no los oigo decir, pero si se fijan por la cortinita se ve que la abrieron, y a uno yo les toco más a ver si me abren, pero a veces no los convenzo. Algunos me han recibido y me han abierto su casa, algunos me han dicho no queremos propaganda protestante, aunque yo les digo no estoy protestando nada, se lo aseguro, no voy a protestar nada, les voy a presentar la palabra de Dios, pero no me reciben. Y bueno, en la vida, en mi experiencia, la verdad es que a veces sí da nervios, pero la palabra de Dios da bendición. Lo que nosotros hoy quiero que aprendamos de la palabra de ir y de ir, primero es entender el amor de Cristo. Usted y yo debemos de entender el ir, entendiendo el amor de Cristo. Si usted va a este texto bíblico y nos ponemos en el contexto que está este texto bíblico, podemos entender el amor de Cristo. Yo le pregunto, ¿qué pasaría en su vida si usted, alguien que le ha hecho mal, alguien que lo ha hasta matado, y usted ha actuado solamente para que él le vaya bien y para que él siga teniendo bendición, no es más que puro amor? Si usted va al texto bíblico, este texto bíblico ya está hablando el Cristo crucificado, el Cristo traicionado, el Cristo que sufrió una muerte cruel en la cruz, una muerte donde Él experimentó que se dejó y que estaba cargando en Él el pecado. Si usted va a la enseñanza bíblica y al texto bíblico, cuando Cristo es crucificado, usted puede escuchar las palabras de Cristo diciendo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? O escuchar en esa crucifixión diciendo a Cristo: tengo sed, dándonos a enseñar el sacrificio que estaba viviendo, dándonos a enseñar cómo Él cargó en su cuerpo el pecado de usted y de mí, el pecado de estas personas que le crucificaron, de compatriotas de Él que dijeron: suelta a Barrabás y crucifiquen al Cristo. Cuando usted y yo nos ponemos en el contexto correcto, en el contexto adecuado de esta palabra de ir o ir, si usted le quiere poner más al español de nosotros, de mexicano, porque la versión que tenemos, por eso dice ir, ¿verdad? Es una versión pues, de 1960, donde se usaba en el lenguaje el ir.
más española también, del país de España. Y si nos ponemos en este contexto, podemos ver el amor de Cristo, diciéndole a su iglesia: vayan y prediquen a aquellos, vayan y lleven las buenas nuevas a aquellos que me han crucificado, aquellos que me han traicionado, aquellos que prefirieron la vida de un maleante a la vida mía. Cuando usted y yo dejamos de ver el ir como un compromiso y nos ponemos a ver el ir entendiendo el amor de Cristo, es que usted y yo vamos a empezar a entender por qué el ir. Les decía, estoy leyendo este libro, terminé de leer el libro de En sus pasos, y este libro en realidad es una forma de enseñar, del discipulado, para mí bastante nuevo. Y tengo bastantitos años de pastor y de pastor. Muchas veces mi discipulado se trata de enseñar temas bíblicos, aunque para mi defensa siempre digo que el discipulado no solamente es tener conocimiento, sino una transferencia de vida. Pero si entendemos el discipulado de Cristo en la tierra, fue de amor. ¿Por qué? Se pudo haber quedado en la casa de su padre, José. Él era el mayor. Él era el que debería de tener la herencia. El que iba a ser heredado, iba a estar pudiendo vivir correctamente. Pero él mostró su amor. Y déjeme decirle, no el amor solamente por estos que lo traicionaron, no solamente el amor por sus compatriotas judíos o por los que vivieron en ese tiempo, sino el amor por usted y por mí, que en un momento, en un tiempo, usted y yo también estábamos viviendo una vida sin una esperanza eterna, una vida sin el conocimiento de la verdad, sin el conocimiento de Cristo. El ir se trata de entender el amor de Cristo. Se trata de entender la obra que Cristo vino a hacer la tierra y la vino a hacer por amor. Repetimos muchas veces el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para darnos vida eterna. El ir se trata de entender el amor de Cristo. No se trata de decir, ya cumplí el trabajo, me siento satisfecho porque soy responsable en la obra de Dios y hago la obra de Dios. Hermano, por supuesto, no estoy diciendo que sea mal ir a predicar. Por supuesto, estoy diciendo que es correcto ir a predicar, ir a hacer la obra, pero hacerlo de la manera correcta, hacerlo de la manera como Cristo lo envió, como Cristo lo mandó, como Cristo lo vivió, como Cristo lo sintió. Él mandó a la iglesia para mostrarnos su amor. Y el ir se trata del amor de Cristo, porque hay mucha gente que se está muriendo sin Cristo. Es más, podemos decir, usted y yo tenemos seres queridos que necesitan del amor de Cristo
porque se han o están alejados de Él. Y están viviendo una vida sin esperanza. Y posiblemente ni siquiera se han dado cuenta, ni siquiera tienen idea de que han vivido o que están viviendo una vida sin esperanza. Cristo, cuando manda a la iglesia, está diciendo: entienda mi amor por el perdido. El ir debe de empezar con entender el amor de Cristo. Porque si usted y yo vamos solamente por una campaña, usted se acuerda, y usted estuvo conmigo, yo hice una campaña en una iglesia para llevar el texto, la palabra de Dios, a todas las casas de Salamanca. Pero muchas veces nos perdemos porque queremos cumplir solamente una meta o queremos hacer solamente un compromiso con Dios y no hemos hecho o entendido el por qué ir. Porque hay gente que se está muriendo de hambre y Dios ama a esa persona. Porque eso es seguir sus pasos. Seguir su paso es entregarse en cuerpo y alma, como Cristo se entregó en cuerpo y alma por la humanidad. Cómo Él se entregó para que muchos vinieran al conocimiento de la verdad. Y se trata de entender el amor de Cristo. Segundo, y se trata de mostrar el amor de Cristo. Primero tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos, ¿cómo lo podemos mostrar? Déjeme decirle, y lo voy a repetir otra vez, a lo mejor muchas veces se lo he repetido. Tenemos muchos cristianos convencionales dentro de las iglesias diciendo: yo soy cristiano, pero ni siquiera han entendido lo que es ser cristiano. Usted sabe por qué le dijeron a los cristianos, válgame la redundancia, cristianos, o en dónde empezó eso, lo de cristianos. No fue en Roma, pero se les empezó a decir cristianos porque se les decía cristitos. O sea, en otras palabras, usted y yo somos o debemos de ser cristitos. Y no de eso para que se persiguen delante de nosotros o para que nos tengan colgados, ¿verdad? Sino para mostrar el amor de Cristo en la tierra. Mostrar lo que Cristo vino a hacer en la tierra. El ir es mostrar el amor de Cristo. Y déjeme decir lo que siempre digo: la iglesia de este tiempo estamos perdiendo la batalla. Porque somos solamente muchas veces miembros de número, miembros de tener una lista, cuando debemos de ser miembros, no de lista, no de número, no de membresía, sino de acción, de obrar como obró Cristo en su ministerio, de cómo obró Cristo cuando vino a la tierra a dar su vida por usted y por mí. Predicaba yo cuando Jesús dijo: sígueme, y le dijo cuando le dijo: Señor, te quiero seguir, ¿qué le dijo? La zorra
tiene guarida. Pero yo, el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar su cabeza, su sien. El ir tiene que ver con mostrar el amor de Cristo. Y hermanos, esa es una situación bastante difícil en la vida. ¿Cómo mostrar el amor de Cristo? ¿Cómo mostrar que Cristo ama al pecador? Actuando usted y yo de la manera que Cristo actuaba. Porque muchas veces, como iglesia, no queremos sufrir la obra de Dios. No queremos sufrir. Mire, muchas veces le digo, hermanos, si para la asistencia de la iglesia batallamos, porque hay quienes no quieren sufrir, dejar de ver lo que les gusta el domingo. Y uno va a decir, ¿la almohada? Bueno, a lo mejor la almohada. El ir tiene que ver con mostrar el amor de Cristo. ¿Cómo podemos mostrar el amor de Cristo si no vamos? Otra vez le repito. Porque como pastor, como iglesia, tratamos de inventar nuevas formas o inventamos nuevas formas. Les hice tarjetitas. Bueno, Paulina hizo tarjetitas. En una predicación me dijo, oye hermano, ¿y si hacemos tarjetitas? Como ya veo que no hay ninguna hierbita hervir para actuar mejor, dijo, bueno, con tarjetitas a lo mejor. Pero lo estamos haciendo. Estamos invitando. Hermanos, yo como idea, ¿qué le cuesta traer una tarjetita, 2 tarjetitas, 3 tarjetitas diarias en una bolsa, en su bolsa? Si las mujeres cargan en las bolsas hasta lo que no puedan meterle unas tarjetitas más. Yo siempre que quiero algo, busco en la bolsa de Olga y lo encuentro. Lo que sea. O mis hijos y yo necesitamos algo. Le decimos, pues busca en tu bolsa. ¿No traes Kleenex? Y pues parece más, saca Kleenex. ¿No traes una aguja? Sale una aguja. ¿No traes chicles? Salen chicles. No podemos agregar unas tarjetitas a la bolsa. Mire, ya se la puse más fácil. Ni siquiera va a hablar, nomás le va a decir, te invito a que oigas la palabra de Dios. Ahí tienes toda la información de la iglesia. Eso es mostrar el amor de Dios. No hay mensaje más grande, más hermoso que usted y yo podamos dar que mostrar el amor de Cristo. Demostrar de una manera verdadera, de sacrificio. A lo mejor usted puede decir, hermano Edgar, usted se está haciendo bien religioso. Pero no se trata de religiosidad, sino se trata de mostrar el amor de Cristo. Y cuando se trata de nuestros hijos, ¿a poco no hacemos sacrificios? Padres trabajando en 3 trabajos, todos los turnos, porque quieren mostrar su amor. Pero a veces en la iglesia, lo menos posible, porque no hay que ser religiosos. ¿Para qué necesita tanto sacrificio? Mostrar el sacrificio de Cristo. Y es la forma que nosotros podemos mostrar el amor de Cristo. La Biblia es bien clara. Dices que amas a alguien, que quieres ayudar a alguien. Cuando venga a ti y te pida, no le digas, es todo lo que tengo, vete. No, la Biblia dice
Quítate tu capa y dársela a ellos. La Biblia dice, si te pide que camines 1 kilómetro con ellos, camina 2 con ellos y lleva su carga. El ir es mostrar el amor de Cristo. No es decir, yo amo a Cristo por mi culpa y por mi culpa. Es hacer, actuar, obrar en el amor de Cristo. Sacrificarse de lo que uno tiene para darlo, para mostrar el amor de Dios en nuestras vidas y en sus vidas. Sí, a veces yo tengo ideas locas. Algunos dicen, hermano, descabelladas. También descabelladas. Pero como iglesia tenemos que mostrar el amor de Cristo. Se lo platiqué a la hermana Malena. Le dije, oye hermana, ¿y si empezamos un comedor para niños pobres? Antes no me dijo, pues si no tiene ni para usted, hermano, y usted quiere. Necesitamos mostrar el amor de Cristo. Y debemos mostrarlo con acción, no con decir. Si usted me dice, ay hermano, yo lo amo mucho, y no me invita a una coca, no le creo. Pero si viene a mí, hermano, lo amo mucho, y me trae una coca, como que le empiezo a creer. Si viene con carne, ya me está convenciendo. Y es mostrar el amor de Cristo. Es mostrar lo que Cristo vino a hacer a la tierra por ellos. Muchas veces no lo van a creer, aunque nos desgarremos y lo hagamos con las palabras más buscadas y demás del fondo, decirle, Cristo fue a la cruz y murió por ti, pecador. Y si usted lo dice, Cristo te ama, ten este vaso de agua. Lo van a entender más así. Ten este vaso de agua y toma sombra. Elí tiene que ver con mostrar el amor de Cristo. Tercero, Elí tiene que ver con agregarse al plan de Cristo. Necesitamos agregarnos. Yo le dije a Dana que estoy llorando por ella para que no trabaje los domingos, para que no le den trabajo los domingos. Hoy llegó diciendo, hermano, como que Dios me está escuchando. A lo mejor se fue de más el Señor, no nomás el domingo, toda la semana. Me decía también un hermano, ser cristianos o ser hermanos en Cristo, no se trata de vernos domingo a domingo. Y yo lo creo totalmente. Siempre he dicho que ser hermano, ser cristiano, es estar en todo momento. Porque así es agregarnos al plan de Dios. Tener en común todas las cosas. Es lo que dice la Biblia. Yo sé, otra vez regreso, dirían, ay hermano, usted ya se está haciendo muy religioso. Pero ¿saben qué? ¿Cuándo fue la explosión más grande del Evangelio? En los discípulos, en la iglesia primitiva. Porque ellos entendieron que tenían que agregarse al plan de Dios. Y iban y predicaban en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo predicaba, se agregó al plan de Dios cuando fue tumbado, voy a decirlo vulgarmente, o como lo decimos normal, cuando Dios lo bajó de su macho, de su caballo, no sé si era caballo, posiblemente sí, pues eran romanos, posiblemente sí, o de lo que cayó y que dejó de ver. Y Pablo se agregó al plan de Dios. Pablo fue y predicó, y vemos que en sus textos bíblicos encontramos que Pablo decía,
que ya no había lugar donde predicar, porque él había predicado ya en toda la región y buscaba otros lugares para predicar. Le manda la carta a los romanos o a Roma, a la iglesia de Roma, y le dice para que me ayuden a ir a España. Es agregarse al plan de Dios. El ir es agregarse, es militar, es estar, alistarse a la obra de Dios. Muchas veces en la historia nos comentan cómo el pueblo de Estados Unidos es un pueblo muy patriota y cómo los jóvenes se alistaban o se alistan para estar en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Se alistan para defender a su país. Hermanos, el ir es que usted y yo nos agreguemos al plan de Dios. Fíjese cómo dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautízales, enséñales todas las cosas que yo he mandado, todas las cosas. Muchas veces, desgraciadamente, a este mandato, en vez de decirle la gran comisión, ¿cómo se le dice? La gran omisión. Porque no hemos entendido el ir. El ir es agregarse al plan de Dios. Y el plan de Dios es que su palabra vaya a todo el mundo, a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos agregarnos al plan de Dios. Pero ya, pero ahorita, pero hoy, agregarse al plan de Dios desde lo que Dios le ha dado, de lo que Dios le ha mostrado, desde lo que Dios le ha enseñado, apuntarse para la obra de Dios. No importa que seamos 20, no importa que seamos 30, no importa que seamos 12, Él con 12 o con 120 alcanzó para que su palabra fuera a todo el mundo. Somos más de 12. Pero muchas veces, malentendido, el ir. Porque el ir se trata de agregarse tú al plan de Dios. Es que tú hoy entiendas que tienes esa responsabilidad de llevar su palabra a aquellas personas que están viviendo sin esperanza eterna. Y tiene que ver con amor por la obra de Cristo. Amor por la obra de Cristo. Mire, ¿cuántos queremos a casa de Dios? Ahorita podemos decir, todos queremos a casa de Dios. Amén. ¿Qué tanto la queremos? Si no se me aparece un show de Chayanne, ya no voy a decir de Juárez. Hasta ahí la quiero, porque si hay un show de Chayanne, yo me voy al show de Chayanne. No hay que ser religiosos, pastor. Amor por la obra. Digo Chayanne, puede ser el hijo, puede ser la hija, o puede ser
porque somos bien responsables. Yo tengo que trabajar, tengo una familia y muchos hijos que mantener, ¿verdad? Amor por la obra. ¿Qué tanto amamos la obra? Mire, si no ama a Cristo, ¿cómo ama la obra de Dios? Mire, ni siquiera estoy hablando con el trabajo, sí hay que trabajar. Pero estoy diciéndole que no puede poner el trabajo encima de la obra de Dios. Y es entender amor a la obra de Cristo. Si entendiéramos que Cristo dio su obra por esto y que nosotros lo dejamos por cualquier piedra que se nos atraviesa, ¿cómo podemos decir que amamos la obra? ¿Cómo puedo decir que yo amo la obra? Que yo quiero la obra. Ahora sí, les voy a hacer una promesa. El próximo año, sobre aviso no hay engaño, el próximo año voy a tomar lista de todos los que venimos por semana a la iglesia. No va a pasar nada, no le voy a cobrar comisión por no venir. Me hago rico, no quiero hacer nada. Pero muchas veces ni nosotros estamos enterados de la importancia que le estamos dando a la obra. Muchas veces nosotros no nos enteramos. ¿Qué importancia les da? Sí, si ya fui hace 2 domingos. Oye, sí, y no comió desde el domingo pasado. Porque para nosotros eso debe ser la obra, como nuestra comida es nuestro alimento espiritual. Por supuesto, yo también me voy a apuntar en la lista. Faltaste, no te hagas checar, faltaste este domingo, faltaste este domingo. Porque necesitamos entender cuál es nuestro amor por la obra de Dios. ¿Qué tanto es nuestro amor por la obra de Dios? Les decía el domingo pasado, estoy pensando seriamente en que nos organicemos como iglesia. Luego les voy a explicar, algunos dicen, ¿qué es organizar? ¿Qué no estamos organizados? Pues más o menos, pero convencionalmente no. Luego nos vamos a reunir. Yo estoy orando mucho para ver la dirección de Dios, saber qué es lo que Dios quiere. Estamos cumpliendo así como iglesias. Pero a veces yo me pregunto, ¿cómo quieres que se organice como iglesia si a veces tú sientes que hay apatía dentro de la congregación? Pues casi yo digo, pues quién sabe, Señor, pero yo quiero. No sé si usted se ha sentido así cuando ve poca gente. ¿A poco no ha sentido dolor en su corazón, tristeza? Somos bien poquitos. Algunos me han preguntado, hermano, ¿y por qué no creemos? Ya me gusta que me hagan esa pregunta a mí, porque ya saben qué respondo. Por su culpa, ¿verdad? ¿Se acuerdan que no vino aquel domingo? ¿O que no vino aquel domingo? ¿Y qué domingo? Bueno, los que venimos nos sentimos igual que usted. Porque cuando siente feo, cuando menos le tiene amor a la obra, a casa de Dios. Pero necesitamos mostrar amor por la obra de Cristo. Dejar de ser miembros comunes y empezar a tener amor por la obra de Dios de una manera verdadera, de una manera, yo quiero decir, que hasta que nos duela, que me duela. Yo he estado pensando muchas veces en mi ministerio, en mi forma de ser. Creo, en lo personal, yo creo que a mí me está faltando mostrar amor por la obra.
sabe su forma. Entonces yo había un tiempo en que aunque trajera una chamarra buena, cara, bonita, yo podía desquitarme la chamarra y dársela a alguien que necesitara. Y muchas veces me dijeron, estás loco. ¿Y sabe qué? Escuché ese estar loco, lo dejé de hacer. Algunos siguen diciendo que estoy loco por ser pastor. Esa locura no me la han quitado ni me la quitará. Primero Dios. Pero en realidad a veces las locuras es mostrar el amor de Dios por la obra. Es decirle a una mamá, estás loca, porque dejas a tus hijos para cumplir para la obra de Dios. Sí, a veces le dicen, esa señora es bien religiosa, deja a los hijos y se va a predicar o a escuchar la palabra de Dios. El mundo nos ha marcado los pasos para decir lo que está bien o no está bien. Cuando la iglesia no se debe de guiar por lo que el mundo está diciendo o está pensando de lo que está bien o está mal. Usted y yo debemos de estar viendo la palabra de Dios para entender lo que es mostrar el amor por la obra. Y el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y el ejemplo pueden ser cada uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo que dieron su vida por la obra de Dios. Cuando escuchemos la palabra ir, no digamos, es un mandato, tengo que hacerlo. No estoy diciendo que no sea mandato, sí es mandato y sí tiene que hacerlo. Pero muchas veces si lo ves solamente así, lo va a ver como carga, lo va a ver como algo pesado. Veamos el ir, entendiendo el amor de Cristo. Cristo nos ha amado a usted y a mí. Cuando nos vio sin esperanza, Él fue el vino. Y usted y yo entendamos el amor de Cristo por aquellos que están viviendo sin esperanza de vida eterna. El ir tiene que ver con mostrar el amor de Cristo. Qué triste que haya en el mundo lugares donde no se vea el amor de Cristo, porque son lugares de muerte, son lugares donde hay tristeza, dolor, desesperanza, angustia. El ir tiene que ver con agregarnos al plan de Dios. Agréguese al plan de Dios. Hoy tome decisión y diga, Señor, aquí estoy. Yo sé que me vas a usar con lo mucho o lo poco que soy. Con lo que me has dado, aquí estoy. Y solamente tú sabes por qué me has escogido. Y por último, el ir tiene que haber por el amor o el amor por la obra de Dios. Ama la obra de Dios. Vayamos y prediquemos y compartamos y digamos a la gente, Cristo te ama, yo te amo. Hoy necesitas agregarte al plan de Cristo. El ir tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, con lo que Él hizo, mostrándonos su amor por usted y por mí, para darnos vida eterna, mostrándonos su amor por aquellos que no tienen esperanza de vida eterna.
iglesia. Somos poquitos. Pero usted y yo, si entendemos el plan de Dios, podemos ser usados para alcanzar a Salamanca, para Cristo. Para alcanzar a nuestros seres queridos que están sin Cristo a vida eterna o a reconciliarse con Cristo. Pero tiene que ver con que usted y yo entendamos, escuchemos, obedezcamos el ir. Vayamos en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, viendo su amor, mostrándonos su amor, agregándonos al plan de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres hermoso. Y en esta solo 2 letras, tanto encierra, Señor, de lo que tú quieres para cada uno de nosotros. ¿Sí? Tiene que ver con obediencia, tiene que ver con entender tu plan, por mostrar tu amor, por nuestra participación, por entender que es el más alto honor que tenemos, porque es el trabajo más importante aquí en la tierra. Tantas cosas que nos puede seguir enseñando aquí el Señor. Pero ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a vivirlo, y que seamos tus hijos, que seamos cristianos, que veamos todo ese hermoso sacrificio que tú has hecho para bendición y para vida eterna. Ayúdanos como iglesia a dejar de ser miembros nominales y que seamos ahora miembros participantes de tu obra, de tu ministerio. Miembros, Señor, que estamos en la primera línea de batalla para honrar y glorificar tu nombre. Bendice esta iglesia y dirígenos. Tómanos en tus manos, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.